Muchas gracias por continuar con nosotros y como todos los miércoles está con nosotros Alejandro Montiel. Mi querido Ale, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Gilberto? Bien, bien. Aquí, pues fíjate que hoy sí hasta hice un ejercicio un poquito de autocensura para esta colaboración. ¿Sabes por qué? Pues bueno, vamos a hablar de todos los efectos que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años y meses, ¿no? Entonces, tú sabes, precisamente hemos hablado aquí desde hace varios años de este estudio muy famoso, o bueno, muy famoso dentro del sector, de la Universidad de Oxford, de los profesores Fry y Osborne, sobre cómo ellos en 2013 ya preveían cómo iba a ser el efecto, ¿no? Entonces, cada vez que yo comento, por ejemplo, esto en redes, me dicen que pues no, que al contrario, ¿no? Que la inteligencia artificial va a generar muchos empleos. Bueno, yo sigo esperando esa noticia, ¿no? Sigo esperando esa noticia, pero la realidad, por ejemplo, esta noticia es de 2023, mediados, ¿no? Esta empresa enorme, pues ya tiene una programación para eliminar estos 8,000 empleos de diferentes rubros, ¿no? Lo que llama la atención, Gilberto, es cómo no solamente pensábamos que eran tareas como muy básicas, sino ya tareas muy sofisticadas. Y seguimos viendo otros datos, pues sí, no son nada. La otra gráfica, las compañías tecnológicas en lo que va de este año han despedido a cerca de 25,000 empleados, ¿no? Solo en 2024, 2023 llegó a más de 300,000. Entonces, te digo, mucha gente me dice, no, es que es muy pesimista, la inteligencia artificial va a crear muchísimos empleos. Bueno, pasan los años, eso me lo dijeron en 2017, 2018, 2009, estamos en 2024 y no llegan. Ahora, bueno, ya muchas compañías, sobre todo muchas, digamos, mira, el 80% de la mano de obra femenina en Estados Unidos se verá afectado por avances en inteligencia artificial contra el 58% de los hombres. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues sí sigue pasando por lo que tenemos de la brecha de género, ¿no? Las mujeres se siguen dedicando todavía a tareas del hogar, todavía en el siglo XXI, mucho más que los hombres, y esto afecta doblemente en términos de su posibilidad de empleo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí ese es el gran tema, y yo creo que finalmente estas colaboraciones tienen como objetivo pues despertar el interés. Mira, el gobierno de Bangladesh, que tú sabes, muchísima ropa que compramos, esta ropa como dicen, de consumo rápido ahora, está fabricada en todas estas regiones, pero obviamente con mayor cantidad de robots y con, la inteligencia artificial, se prevé que se pierdan mucho más empleos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, precisamente creo que es momento de que las universidades, por ejemplo, realmente sí tomen el tema en serio y sí le digan y hablen sinceramente con sus egresados para ver cuáles son las ramas que son menos susceptibles. Claro. Lo que ahorita se ha detectado, hay muchísimas, ¿no? Goldman Sachs ha sacado, Merrill Lynch, han sacado muchísimas, digamos, predicciones. ¿Qué es lo que se prevé? Estas habilidades que les dicen blandas, es decir, no solamente, digamos, la parte técnica, que sí tienes que ser bueno, pero también, por ejemplo, en la parte más humana, el trato, ¿no? Es decir, cómo vas a saber mediar, cómo vas a saber, digamos, inclusive soportar los conflictos, la famosa resiliencia. Es decir, estas habilidades que se pueden, por supuesto, cultivar desde niños, ¿no? Es decir, y ahí entraríamos, perdón, ibas a decir algo. Es que te iba a decir que una máquina sigue siendo una máquina, ¿no? Una inteligencia artificial, si bien se puede enriquecer, sigue siendo eso, precisamente, inteligencia artificial. Y ahí es en donde creo que el factor humano, que también puede errar, puede marcar la diferencia. Y a final de cuentas, creo que es una etapa más, ¿no? Cuando surgió la tele, decían que el radio iba a acabar. Eso es un poco lo que se ha venido diciendo, por eso yo digo, recomiendo este estudio de Oxford, sí léanlo, porque eso se pensaba siempre, Gilberto, es decir, desde el siglo XVI, ¿no? Cuando llegaron las tejedoras, ¿no? La revolución industrial, luego el siglo XVIII, pero la velocidad, Gilberto, de lo que se ha avanzado es exponencial. Sí. Y otra cosa, es decir, antes, por ejemplo, bueno, finalmente, ahí en este estudio históricamente está explicado, los reinos inclusive detuvieron ciertos avances, por ejemplo, por eso es una de las razones históricas, porque Lyon,
y no Londres hace una manufactura digamos, en hilo. Pero hoy, Gilberto, que los gobiernos tienen mucho menos poder y que todo el poder se ha traspasado a las multinacionales, no está tan fácil. Entonces, yo sí creo que es un tema que las universidades verdaderamente, los legisladores, sí, claro. Una buena noticia, la Unión Europea, la acabo de leer esta mañana, por primera vez una ley para regular inteligencia artificial, por lo menos parece que se abre el camino y se pone el tema sobre la mesa. Yo creo que ya muy tarde, pero ahí está. Exacto, más vale tarde que nunca, dicen. Alejandro, muchas gracias como siempre. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Gracias.